Bienvenidos a la clase 9 de este curso de Derecho Comparado. Y como les adelanté en el final de la clase anterior, donde vimos las críticas al método funcional, en la clase del día de hoy vamos a hablar sobre el rol de los indicadores en el derecho comparado. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué la clase 9? Y esto es interesante. Creo que cuando hablamos sobre el método funcional en la microcomparación y esa distinción entre macro y microcomparación, hablábamos de que el método funcional era algo, el paradigma primordial, el más significativo en la forma de realizar derecho comparado. Y que también apuntaba el método funcional a esta objetividad, a liberarnos del sesgo, etcétera. Bueno, una respuesta y que no surge desde el ámbito del derecho, sino más bien desde el ámbito de la economía y la sociología, son los indicadores internacionales. ¿Y a qué me refiero con eso? Son, por ejemplo, los rankings, esos que vemos que aparecen en las noticias, dice Chile salió, ocupa el ranking número cuánto en tal ranking sobre que mide X cosa y subió 4 o 3 o bajó 2 peldaños y por lo tanto las consecuencias son A, B, C y D. De eso estamos conversando. Pero antes de eso, les quiero conversar sobre algo que va un poquitito antes de los indicadores. Y algo que yo me he dado cuenta está detrás, es una frase que está detrás de muchos de estos estudios. Y que es la frase famosa de William Thomson Kelvin, que es Lord Kelvin. Es el padre de la termodinámica y que hace 2 siglos atrás se dedicó a em, eh, intentar conocer cuál era la edad de la Tierra en base a las mediciones de la temperatura del interior de la Tierra. Entonces, él parte de eh, la idea que hace miles de millones de años atrás, lo que está ahora en el centro de la Tierra, que es este magma que aparece cuando hay actividad volcánica, ese mismo magma comprendía toda la Tierra y que lo que ocurrió fue que la Tierra se fue apagando o su temperatura fue bajando y eso hizo que se fuera reduciendo el magma solo al centro de la Tierra y su capa exterior pudiera pertenecer a otros ecosistemas y permitir vida, etcétera. Entonces lo que dice el Lord Kelvin, la frase es, lo que no se define no se puede medir y lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se mejora se degrada siempre. Entonces, esta frase siempre la usan mucho en las empresas, en las gerencias de recursos humanos cuando quieren hacer estas evaluaciones de desempeño y todo así como, no, no queremos. Utilizan mucho esto y siempre parte de sus presentaciones con Lord Kelvin. A propósito, Lord Kelvin, a pesar de ser el padre de la termodinámica, no le achuntó mucho a la edad de la Tierra, aun cuando estuvo cerca y es muy loable que lo haya intentado. Si lo revisan en la historia de la ciencia, ya que está muy pasado de moda, muy obsoleto la edad que, y por lo menos el fruto de su investigación. Y probablemente la gente de recursos humanos igualmente se sigue enfrentando a los trabajadores al momento de tratar de evaluarlos, aun cuando Lord Kelvin lo haya dicho hace muchos años atrás. Y en base a eso, ¿qué tiene que ver esto con los indicadores? Es que los indicadores son una colección de datos sobre estados. Y el fin de los indicadores es entregar información respecto de cuál es el comportamiento de los estados en determinadas circunstancias. Lo que nos permite hacer es obtener información de cómo funciona un determinado gobierno o estado en base a un problema o a un aspecto X. Y hay muchísimos indicadores, o sea, yo creo que en la actualidad estamos en el apogeo de los indicadores porque nos encantan, o sea, es algo que, y principalmente a los medios y a los periodistas como que viven por ello, cuando cada vez que sale la noticia sobre el doing business del Banco Mundial,
Como que inmediatamente es portada en el diario financiero, Pulso, tiene ahí el Mercurio, y siempre están atentos a qué es lo que dicen porque, primero que todo, son validaciones que tienen esta aura de objetividad y segundo, vienen de afuera. Entonces, como dicen, nadie es profeta en su propia tierra. Probablemente muchos de estos rankings muestran cosas que son muy evidentes para la gente que vive en el propio país. Pero si lo dice alguien, o un think tank, un centro de investigación del propio país, no tiene tanto peso como que lo diga una organización internacional donde nos imaginamos que están estas personas con batas blancas y barbas largas, llenos de experiencia, que toman estas decisiones sin sesgo político ni ideológico, ¿no es cierto? Entonces los indicadores tienen una serie de características, son muy distintos entre sí, pero la mayoría de estos tienen estas características comunes. Primero, son ordinales, o sea, denotan la posición de un elemento perteneciente a una sucesión ordenada. O sea, eso permite la comparación y la elaboración de rankings o tramos, no necesariamente del 1 al 100, sino también ranking de como en distintos tramos, tramo 1, 2 y 3, o semáforos, el rojo, el amarillo y el verde, por ejemplo. Hay una agencia gubernamental en Estados Unidos que se dedica a medir cuál es el comportamiento de los estados en la protección de la propiedad intelectual. Y ahí aparecen en verde los que tienen muy buena protección de la propiedad intelectual, otros que están en amarillo, entre ellos estaba Chile por ahí. Un tiempo Chile estuvo en el rojo, 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 porque uno podía comprar cualquier cosa en el Persa Bio Bio y, y la protección de la propiedad intelectual era muy, muy baja. O sea, si te pillaban haciendo algo en contra de la propiedad intelectual, pagabas una multa, si es que la pagabas, y con eso ya zafabas. Entonces, lo que te permite, por ejemplo, en ese indicador era en tramos donde está el amarillo, el verde y el rojo, y ahí evidentemente habían algunas consecuencias por parte del gobierno de los Estados Unidos. Pero en general son ordinales porque permite posicionar un país o una comunidad dentro de un contexto, ya sea arriba o abajo de otro, o en una u otra categoría. Los segundos que son simples, o sea, son muy simplificados cuando eh, uno va a ver un determinado aspecto, un problema social, probablemente hay miles de factores, una serie de problemáticas metodológicas, pero lo que nos permite estos indicadores es solucionarnos la vida y decirle, mire, muchachos, no se compliquen la vida. Aquí usted tiene un ranking del 1 al 100 en la cual usted puede ver quiénes lo están haciendo bien y quiénes lo están haciendo mal. Porque simplifican los datos sobre los problemas sociales en un formato muy sencillo y manejable, utilizando técnicas como la agregación, los promedios, haciendo filtros, estimaciones, etcétera. Entonces, toman un conjunto de datos impresionante, los pasan por este proceso y te dan un lindo ranking que te permite compararte y además te permite determinar cómo subir. Eso también es subir o bajar, qué cosas te hacen subir y bajar en el ranking. La tercera característica es que tienen nombres. Ya, yo sé que esto puede sonar un poco idiota, pero tienen nombres que son cruciales para conectar los números con el problema social. Entonces eso no es baladí, no es algo que sea una simple coincidencia, porque en general lo encontramos como los indicadores de corrupción de la OCDE o el ranking Doing Business, haciendo negocios del Banco Mundial. Entonces en general, o los índices de desarrollo humano, ese probablemente ustedes lo han escuchado muchísimo, especialmente después del estallido social. Em, que nos permite compararnos, pero también hace este cruce entre el problema y el indicador. Y eso hace que la persona cuando lo lle dice, parece que, ok, esto no solamente se trata sobre corrupción, sino que es la fuente de información fidedigna para yo ver si es que un país es corrupto o no es corrupto, o si es que la calidad de vida en un país es mejor o peor que otra.
Entonces, el nombre que tienen es muy importante porque además de ser el marketing del indicador, también tiene una estrecha relación con el problema social que están tratando de caracterizar. La cuarta característica es que reclaman justificación científica. Generalmente estos indicadores no es que lo estén haciendo un par de hippies en la playa. Eh, Gran parte de ellos, si no la mayoría, reclaman de que tienen una justificación científica, que provienen de un estudio, que además están patrocinados por una universidad o una organización internacional, y además que gozan de reconocimiento de la comunidad, ya sea científica o académica. Esto no es un trabajo que está haciendo un par de internos, aunque probablemente es así. En algunos casos, un par de internos en un verano en una organización, sino que en verdad esto corresponde a un proceso que está regulado, que tiene una serie de procedimientos y políticas, y que además en la forma de tratar los datos hay un proceso científico. Y para finalizar, y que se relaciona con lo anterior, es que los indicadores son teóricos. Las definiciones básicas del método están basadas en una teoría determinada. Entonces, la definición del problema social y la definición de las formas en las cuales se miden corresponden a una teoría determinada. Y ya lo vamos a ver con un ejemplo del Doing Business. Entonces, esa teoría te ayuda a explicar cómo se define el fenómeno social en estudio y cómo medirlo. ¿Ok? Esas son las características de los indicadores y que además hay muy buena investigación. Ahí está el profesor Kevin Davis, pero también están la profesora Angelina Fischer, Benedict Kingsburg, Sally Engelmary, que son profesores que han dedicado sus últimos años a investigar respecto del poder que tienen los indicadores, no solamente en las personas comunes y corrientes, sino también en los gobiernos, que yo creo que tiene muchísimo más impacto. Porque nos vamos a dar cuenta, especialmente más adelante en el curso, en esta clase, que no solamente nosotros, los lectores del diario, ya sea físico u online, nos interesa esto, sino que también lo ven los alcaldes, lo ven los presidentes, los diputados, etcétera. Entonces, cada vez que sale una noticia sobre el Doing Business, no solamente hay reacciones en Twitter, sino que también hay reacciones del gobierno. Ya vamos a ver que hay muchas regulaciones que se sostienen o se apoyan en estos indicadores internacionales, porque nadie quiere ser el número 199 en el ranking, ¿no es cierto? Quizás no puede ser del top 10, no estás ahí con Islandia, con Finlandia, con Suecia, pero tampoco, o sea, cuando uno lo ve y dice, y estamos además con, no sé, que nos comparen con otros países africanos o que los comparen con países muy subdesarrollados, eso es por lo menos una vergüenza, porque después como que hay algo que em, nos incentiva a mejorar, a estar bien y a estar con los países además de que por lo menos nosotros nos queremos comparar, ¿no es cierto? Entonces, la investigación de estos profesores es muy interesante porque no solamente cuestionan un poco el rol de los indicadores, sino también cuáles son sus efectos en no solamente en las sociedades, sino también en quienes nos gobiernan, porque ellos tienen la oreja para ver qué es lo que dicen estas organizaciones internacionales o estos think tanks internacionales y actúan en base a eso, ya lo vamos a ver. Y el problema principal que identifica el profesor Kevin Davis y sus colegas es que una vez que uno realiza o propone un indicador en específico, y ya alcanza alguna notoriedad con el pasar de los años, o sea, ya no hay que justificarlo, sino que ya todos sabemos y es parte de las entregas que se hacen todos los años, se consolidan. eh, lo que dicen los profesores es que estos indicadores pasan a ser cajas negras, es decir, que una vez que ganan prestigio y se disponen como regla de medición, los gobiernos y las partes interesadas pierden rastro de la forma en que se elaboran. Entonces, en un principio, en los primeros años probablemente del indicador,
existe mucha crítica, crítica constructiva y destructiva, pero una vez que ya alcanzan como un estado de madurez, los indicadores pasan a ser incuestionables. Y lo peor de todo es que pasan a ser cajas negras, es decir, sabemos cómo entra la información, sabemos que sale un ranking, pero respecto del proceso se pierde un poco eh, qué es lo que está pasando adentro. Un black box. Entonces eso lleva a una serie de potenciales problemas que vamos a ver un poco más adelante. Pero antes de eso, vamos a ver un ejemplo de indicador, porque eso yo creo que nos va a ayudar muchísimo a entender de qué estamos hablando. Y el ejemplo es el Doing Business del 2020. El Doing Business es un indicador, es un ranking creado por el Banco Mundial. El Banco Mundial tiene su sede en Washington, D.C. y está justo al frente del Fondo Monetario Internacional. Y en la otra cuadra está, a 2 cuadras de ahí, está la Casa Blanca. O sea, okay, ¿por qué les cuento eso? No solamente porque sé dónde está y demostrarles mi sabiduría en términos geográficos y de locaciones, sino porque algo tiene que ver y ya lo vamos a ver. El Banco Mundial es una organización internacional, nace después de la Segunda Guerra Mundial y tiene que ver principalmente con financiamiento a países en vías de desarrollo. Y lo que hace con este ranking es medir la facilidad para hacer negocios en cada uno de los países. Ojo, esa es la frase, doing business. ¿Qué tan fácil es hacer negocios? Y en la versión de este año, el número 1 es Nueva Zelanda, el 2 es Singapur, 3 Hong Kong, China, Dinamarca, cuarto, quinto Corea, sexto Estados Unidos, 7 Georgia. O sea, ¿alguien sabe dónde está Georgia? Eh, el Reino Unido, octavo, 9 Noruega y décimo Suecia. Yo creo que este ranking va a cambiar muchísimo después de la pandemia. Va a ser muy interesante ver cuál va a ser su conformación en el año 2021. Pero esos son los mejores países para hacer negocios. ¿Y cómo se mide el doing business? Son una serie em, de categorías, de aspectos que se miden. Por ejemplo, cómo iniciar un negocio, cuál es la regulación que tiene el mercado laboral, cuál es el manejo de los permisos de construcción, por ejemplo, cómo se consigue, cuánto uno se demora en conseguir electricidad, en obtener un crédito, qué tan fácil es pagar los impuestos, no solamente que existan impuestos, sino que pagarlos, uno los puede pagar online o no, qué tan fácil es el comercio transfronterizo, qué tan fácil es resolver las insolvencias, si yo, por ejemplo, como compañía caigo en quiebra, qué tan fácil es terminar esa quiebra, pagarle a los acreedores con lo que hay y volver a iniciar un nuevo emprendimiento, por ejemplo. Entonces, eso es lo que mide el Doing Business y en cada una de estas categorías tiene una teoría. ¿Se acuerdan que hablábamos que los indicadores tenían como base una teoría? Por ejemplo, en la apertura del negocio, el Doing Business registra todos los procedimientos que se requieren oficialmente o que se realizan en la práctica para que un empresario pueda abrir y operar formalmente un negocio industrial o comercial, así como el tiempo y los costos asociados a estos procedimientos. Entonces, qué es lo que se hace con este y con otros aspectos? Se envían encuestas a, por ejemplo, estudios de abogados que asesoran en la apertura de negocios a las grandes empresas o a las pequeñas empresas. A las asociaciones de consumidores, de empresarios, etcétera, se les envía un cuestionario donde va del 1 al 10 una serie de preguntas. Y lo que tienen que hacer todas estas personas todos los años es ir del 1 al 10 diciendo qué tan difícil, cuánto se demoraron en abrir el negocio, qué tanto les costó, no solamente cuánto tiempo, sino que cuántos pasos tuvieron que hacer y poner del 1 al 2, 3 y así van tomando, pasando aspectos que son fácticos, transformarlos en datos, en números. Lo mismo pasa, por ejemplo, con manejos de permiso de construcción, donde lo que se mide son los procedimientos requeridos para que una empresa del sector de la construcción pueda construir un almacén, un galpón, los tiempos y los costos asociados a ese procedimiento. Em,
también con la obtención de electricidad, algo que puede sonar muy, muy fácil, pero en ciertos lugares obtener una conexión y suministro permanente de electricidad es todo un desafío. Entonces, desde cuánto se toma en firmar el contrato con la empresa, la solicitud, las inspecciones, etcétera. Lo mismo pasa en el registro de propiedad. Yo no sé si ustedes han tenido el placer de ir al conservador de bienes raíces. No solo el de Santiago yo creo que funciona muy muy bien en comparado con otros de regiones, donde cuánto uno se demora en registrar una propiedad, cuál es la infraestructura, los costos, etcétera. Uno puede pagar muchísima plata al conservador de bienes raíces por el simple hecho de agarrar un papel y registrarlo en un repositorio público. Bueno, también en cada uno de los aspectos al final dice cómo se obtiene la puntuación, y si esta puntuación en el caso del registro de propiedad se obtiene calculando el promedio simple de las puntuaciones de cada uno de los componentes que conforman parte de este indicador. Otro aspecto también es la obtención de un crédito. ¿Cuánto me demoro en obtener un crédito? ¿Cuáles son los alcances? Si es que hay garantías o no. Protección de los inversionistas minoritarios. El pago de impuestos. Cuánto es lo que tiene que pagar en relación a lo que vende. Cómo se paga, etc. Y así con una serie de, por ejemplo, cumplimiento de los contratos. Este es algo muy, muy, muy legal, que mide el tiempo y el costo para resolver una disputa comercial a través de un tribunal de primera instancia local, así como el índice de calidad de los procesos judiciales, evaluando si cada economía ha adoptado una serie de buenas prácticas que promuevan la calidad y la eficiencia en el sistema judicial. Bueno, no sé cómo, no he revisado cómo habrá salido Chile en el último ranking, pero probablemente en términos de plazo todavía estamos muy, muy, muy atrás. Lo que les decía de la resolución de insolvencias, cuando uno quiebra, una empresa quiebra, cuánto se demora y cuánto es lo que se recupera efectivamente, porque es un proceso bastante largo. Entonces aquí vemos cómo se distribuyen las puntuaciones. Por ejemplo, en el caso de Nueva Zelanda, era número 1 en la facilidad de hacer negocio en total. La apertura de negocios era el que menos se demoraba, con menos costos. Y así se va obteniendo un promedio en cada uno de estos. Y esto es información del sitio web del Doing Business, y dice con mucho orgullo, el Doing Business dice, durante el año pasado, esto creo que era desde el año 2018, dice, el Doing Business registró un número récord de reformas reguladoras en todo el mundo. Entre el 2 de junio del 2017 y el 1 de mayo del 2018 fueron introducidas 314 reformas regulatorias que mejoraron el ámbito de los negocios. Eso quiere decir de que lo que les conversaba sobre el comportamiento de los estados, los gobiernos escuchan estos indicadores, los ven y se preocupan por ellos. Sin embargo, esto, a pesar de que tiene una aura de objetividad, en muchos casos esa aura de objetividad puede que no sea tan así. Y vamos a ver un conjunto de videos sobre esto que aparece en el Wall Street Journal, que salió el 12 de enero del año 2018, que fue una bomba, especialmente porque involucraba a Chile. Y dice, el World Bank ejerce una influencia injusta en su propio ranking de competitividad. Y vamos a ver qué es lo que pasó en ese caso. Tras desatar el escándalo, Paul Romer, el jefe económico del Banco Mundial, dimitió este miércoles tras haber sugerido que el informe Doing Business que realiza la institución manipuló la información sobre la competitividad de Chile para desfavorecer la gestión de la actual presidenta Michelle Bachelet. El pasado 12 de junio, Romer aseguró al diario Wall Street Journal que una serie de cambios metodológicos para medir el escalafón Doing Business, que enumera los mejores y peores lugares para hacer negocios en el mundo, habían afectado negativamente a Chile. Apuntó específicamente que la medida había perjudicado a los mandatos de Michelle Bachelet y también a una posible contaminación política dentro del organismo.
De acuerdo con Romer, los cambios metodológicos aplicados al informe hicieron que Chile cayera del puesto 34 al 57 en atracción para los negocios entre 2013 y 2016, un cambio de solo 2 puestos si se hubiera aplicado el método anterior. Romer también puso en duda la integridad de los datos, desencadenando un fuerte rechazo a las declaraciones. El gobierno chileno calificó los hechos como una inmoralidad, aunque el BM desautorizó las declaraciones de Romer, quien además se retractó días después diciendo que no hubo juego político. El daño a la credibilidad del informe y del mismo organismo ya estaba hecho. La renuncia fue formalizada este miércoles en un comunicado firmado por el presidente del Banco Mundial. Paul es un economista reputado y un individuo perspicaz. Hemos tenido muy buenas discusiones sobre asuntos geopolíticos, sobre una urbanización y el futuro del trabajo. He agradecido su franqueza y la honestidad de Paul y sé que lamenta las circunstancias de su marcha. De acuerdo con el diario Financial Times, Romer había sido una figura conflictiva tras su llegada en octubre de 2016 al Banco Mundial por sus exigencias sobre la escritura de los reportes de la institución. Tras dar un paso al costado, regresará a su posición como profesor en la Universidad de Nueva York. Quedará pendiente saber si el informe anual Doing Business cambiará su metodología de nuevo, pues actualmente no valora la seguridad, la infraestructura ni la corrupción en el país. Por lo tanto, el gobierno de Chile lo que hará en esto es ser muy activo en pedirle a ese organismo internacional que se esclarezcan los hechos en torno al ranking en este indicador específico. La caída de Chile en el ranking pudiera haber afectado los planes de inversión de algunas empresas en Chile, porque la señal era muy clara de caída después del cambio de la metodología en el cálculo de este ranking. So, first let me say that all of this discussion about doing business is just part of me doing my job. Part of my job is to say so when I think there's something wrong. Part of it is also to take questions from journalists about what I've said, and I'm always happy to do that. Now, on the specifics, it's very important for someone like me from the outside never to try and take sides on an internal political fight, and I definitely did not want to try and do that. I also hope that my comments about, I think, weaknesses in the bank's product didn't add to the polarization between the two parties, because I think, building a sense of common purpose in every nation is very important for making decisions in a changing world, and polarization just makes it hard to make decisions. So if I contributed to some polarization, I regret that. But still, part of doing my job is just to say what the facts are, and then everybody has to adjust. And the basic facts here are that the World Bank was not transparent about changes in this index over time, not transparent about the effects those changes had, and they still haven't responded to this critique by being transparent. So I think that my commitment to science and integrity and the importance of facts forces me to keep saying that it's their job to be transparent and to address these criticisms and to be open about them. And if they're not willing to do that, I'll keep criticizing them. But I hope the different parties here in Chile don't use that to fight with each other, because there'd be nothing better than, part of what I said today was that I really hope that the various groups in Chile, the parties, can find things where there's an agreement that it would be good for the nation. Find things where everybody can support it and build that sense of common purpose, because that's what nations need to thrive. I'm just happy to do my job, and I think Chile is an interesting country, not because of the bank and doing business, but because of its success in economic development, relative to other countries in the region. It's also, I think, an interesting case where the history has left Chile with this legacy of polarization, and it might be a good laboratory for experimenting with policies that could actually build some sense of unity of purpose, build a sense of belonging to the nation, and belonging in a way that includes everybody. So I'd love to stay in touch and watch
if Chileans can experiment and kind of help show the world this is how we avoid polarization, we get beyond it. This is how we at least agree on some areas where we're all in this together. Bueno, y como se ven en los videos, esto fue lo que pasó acá en Chile. Yo no sé si que ustedes se acuerdan de este, por lo menos, incidente o esta noticia que le dieron muchísimo en enero del año 2018. Dice, el Banco Mundial descarta manipulación en datos de Chile en ranking de competitividad. Esto fue Economía y Negocios del Mercurio. Dice, ayer se conocieron resultados de auditoría externa tras polémica por cambios metodológicos que surgió en enero. Después Paul Romer, que era el encargado del Banco Mundial en aquella época, dice, no cabe duda que los datos eran usados como evidencia de un partido político contra otro. Ojo, año 2018. ¿Qué es lo que había pasado en enero de 2018? ¿Quién recientemente había ganado una elección presidencial? Y además, ¿quién había ganado esa elección presidencial diciendo que iba a mejorar la economía, iba a mejorar los negocios? Eso fue, yo creo que fue un golpe muy duro también al gobierno de Michelle Bachelet. Y en ese momento, como vimos también en los videos, dice, Chile exige investigación al Banco Mundial por alteración en informe de competitividad. En ese tiempo todavía era presidenta Michelle Bachelet y acusó el golpe bajísimo y que yo creo que afectó muchísimo el escenario político de aquel entonces. Y además Paul Romer renuncia, fue removido de su puesto en el Banco Mundial, porque además ahí vieron el video de la disculpa, dice, quiero pedir una disculpa personal a Chile porque imagínense el impacto que tiene el Doing Business en la sensación de, oye, en Chile le está yendo mal económicamente porque estamos haciendo malos con los pobres e indefensos empresarios. Entonces, y si lo dice el Banco Mundial, es cierto, es verdad. Entonces, que lo haya manipulado o haya habido alguna equivocación involuntaria o voluntaria, hizo que efectivamente se cambiara no solamente la sensación regulatoria del país, sino que también política. Y lo impresionante es que unos meses después, Paul Romer gana el premio Nobel. Entonces, eso también hubo muchísimas críticas de un lado al otro a Paul Romer, pero creo que después de haber ganado el premio Nobel, que fue, no sé si fue un poco antes o un poco después, fue bastante difícil pelear con alguien que tiene un premio Nobel bajo el brazo. Y su investigación además sobre cambio climático y tecnología, esto fue, creo que fue posterior al escándalo del Banco Mundial. Y aquí vemos también cómo le iba a Chile en el Doing Business desde el 2006 al 2018. Imagínense, en todo el gobierno de Bachelet 1, un franco declive, pasamos desde el 25 hasta casi el 50, o sea, imagínense, 25 países nos superaron. Después, en el año 2011, subimos como el ave fénix, coincidentemente durante el gobierno de Sebastián Piñera, y después volvimos a bajar en una debacle en el Doing Business hasta el 2017, donde llegamos casi al 60. Y, sin embargo, como les decía, acá en Chile le prestamos muchísima atención a este Doing Business, porque no sé si se acuerdan y probablemente lo vieron o lo van a ver en derecho comercial, pero el último cambio a la ley de quiebra, algo que venía de hace muchísimos años, de los años 80, que no tenía un cambio, fue reformulada y reformada por la ley 20.720. Y si uno revisa en la historia de la ley 20.720, uno puede ver que las intervenciones de los ministros de aquella época, de los diputados y los senadores, hacen explícita mención al Doing Business, diciendo que en algo que teníamos que mejorar era eso, para mejorar en el Doing Business. Entonces, cuando se publicó la ley y empezó su vigencia, Chile subió 14 puestos en el indicador de resolución de insolvencia en el reporte del año siguiente.
Entonces, eso te muestra que la importancia de los indicadores. De hecho, al comparar a Chile con el resto de los países en el Doing Business 2015, dice el- la historia de la ley, dice, el rezago de nuestro país en la materia es evidente. En particular, el proceso de quiebra en nuestro país dura en promedio 3,2 años, cuesta un 14,5% del patrimonio y tiene una tasa de recuperación de un 30%, los cuales contrasta de forma significativa con el promedio de los países desarrollados, que es de 1,9 años, 8,8% del patrimonio lo que cuesta y que uno recupera el 70% respectivamente. Dice, incluso estamos por debajo del resto de los países latinoamericanos. Shame on you, vergüenza Chile, imagínate, comparándote con esos países latinoamericanos. En ese nivel estamos. Entonces tenemos que mejorar en esta cuestión. Y eso fue lo que se hizo. Se cambió la ley, subimos 14 puestos, bye bye Latinoamérica. Entonces, lo mismo pasa con muchísimos otros ámbitos. No sé si se acuerdan el apoyo de la reforma tributaria al inicio del gobierno de Sebastián Piñera. Cuenta con el apoyo de la OCDE y el FMI. Y uno dice, uy, si es que cuentan con esa aprobación, como que tus dos mejores amigos te recomiendan una película y uno dice, oye, si es que en verdad estos gallos que son, además que conocen de película y que pasan pegados a Netflix y dicen que es buena, de verdad debe ser muy buena. Entonces, para que veamos por lo menos esto, más que bromas de lado y también sarcasmo aparte, es la importancia que tienen en el quehacer de los estados y lo mucho que le interesan a los gobiernos, porque si aparecen en las portadas y dice que Chile está mejorando en algo, eh, probablemente va a formar parte de la franja televisiva de la candidatura del próximo candidato a presidente o va a ser un caballito de batalla electoral. Entonces, ante esto, hay muchísimas críticas, evidentemente. Joseph Stiglitz, que también es premio Nobel de Economía, en su libro El malestar en la globalización, que lo hace después de él haber sido también el presidente del Banco Mundial, y lo hace pebre. Después de eso lo hace pebre, porque lo vio y en verdad el malestar en la globalización en ese libro ataca durísimamente esta noción que tenemos de las organizaciones internacionales como estos órganos inmaculados, objetivos, y habla también de que bueno, de repente se equivocan. Dice, el problema que afectó al Banco Mundial, que también tuvo un símil en el Fondo Monetario Internacional, dice, cada tiempo y cada país son diferentes. La tarea de las instituciones económicas internacionales debería ser, o debería haber sido, según lo que él vio, aportar a los países los recursos para adoptar por sí mismos decisiones informadas, comprendiendo las consecuencias y riesgos de cada opción. Ante eso, lo que vio Joseph Stiglitz es que el Fondo Monetario cada vez que prestaba plata le decía a los países, ustedes tienen que hacer A, B, C y D. Y si no lo hacen, no se la presto. Entonces eso estaba camuflado como una condición para que le sea posible repagar el préstamo. Pero en particular, y en esto hay muchísima literatura sobre eso, que la condicionalidad de los créditos del Fondo Monetario Internacional en muchísimos casos terminaron siendo peor que el mismo problema. La crisis de Argentina fue un caso. Y la crisis del 2008 al 2010 en Europa ha demostrado que en algunos casos las políticas de austeridad puede hacer que quizás el país se recupere en el mediano plazo, pero una disrupción política que lleva a que ciertos gobiernos sean derrocados o que exista una conmoción política en los países, por ejemplo en Grecia. Entonces continúa Stiglitz diciendo, a menudo se tomaban decisiones en función de criterios ideológicos y políticos en el Fondo Monetario Internacional. Como resultado se persistía en malas medidas que no resolvían los problemas, pero que encajaban con los intereses o creencias de las personas que mandaban. Uy, aquí se mete en algo, una crítica súper difícil y que yo creo que es como que, por lo menos a mí, cuando leí su libro, fue como que me contaran que el viejito Pascuero no existe. Porque estamos acostumbrados a que nos digan que el sistema multilateral es no solamente infranqueable, sino que no se equivoca. Tiene una capa de expertise
y una corona de objetividad que muchos de nosotros tendemos a pensar de que una discusión se acaba cuando alguien argumenta de que eso lo dijo el Banco Mundial o lo dijo el Fondo Monetario Internacional. Y esto no quiere decir de que sean em, criaturas malignas ni demonios del derecho internacional, sino por el contrario. Hay otros indicadores que sí tienen la honestidad académica y que muestran una realidad desde un punto de vista determinado y que te funciona como un insumo. A ver, también el problema, por ejemplo, este que se muestra en la diapositiva, es el índice de Estado de Derecho, que ve, por ejemplo, los límites que tienen los poderes del gobierno, la ausencia de corrupción, y que son indicadores que por lo menos te sirve para alertar o para demostrar por lo menos qué es lo que está pasando en otras partes del mundo y permite comparación. Por ejemplo, este es el indicador, el índice de Estado de Derecho en cada uno de los países, donde se muestra los más colorados eh, como países que tienen menos Estado de Derecho y los más claros como países que tienen mucho Estado de Derecho. Evidentemente hay otros que no son parte no son parte del estudio. Y también, igual que el Doing Business, también incorpora distintos aspectos. Por ejemplo, que el gobierno pueda ser controlado, supervisado, que las leyes sean justas y públicas, que el gobierno esté abierto y sea accesible a la ciudadanía y a los distintos actores, que exista una justicia imparcial y accesible también, etcétera. Entonces hay una serie de aspectos que, tanto en este como en otros indicadores, te permite llegar a esta conclusión. Por ejemplo, la ausencia de corrupción. Una de las preguntas es si los oficiales de gobierno reciben ganancias privadas por sus capacidades administrativas o de gobierno, o el derecho a la información que tienen los ciudadanos, etcétera. Ahí en ese Chile está bastante bien, está ahí en el top 10, un poquito abajo de Costa Rica, no sé cómo estará en los últimos rankings, pero si uno se va ahí al sitio web de este indicador en particular y otros indicadores que son elaborados por think tanks, centros de investigación internacionales, hay cosas que no hacen mucho sentido, o por lo menos que son como, levantan un poco un par de cejas. ¿Quiénes financian estas cosas? En el caso del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, el principal financista es Estados Unidos. Entonces, cabe mucha lógica de que los edificios, la casa matriz de ambas instituciones esté en Estados Unidos, y no solamente esté en Estados Unidos, sino que esté a 2 cuadras de la Casa Blanca. En el caso del el proyecto de justicia mundial, que ve sobre el indicador sobre Estado de Derecho, uno lo revisa y dice, mira, está Bill and Melinda Gates Foundation, la fundación de los Gates. Está Microsoft Corporation, el Ministerio de Justicia de Singapur y el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que es como la Cancillería de Estados Unidos. Y dice, se están poniendo plata. ¿Habrá alguna influencia? ¿Habrá que verlos como la verdad? Hay otros 3 que son anónimos ahí. Uno dice, bueno, no es por criticar, tampoco entendemos de que no hay evidencia de que exista alguna influencia, pero sí hay algo que nos llama a tener un poco de cuidado al ver los resultados, porque dime quién te financia y te diré quién eres, ¿no es cierto? Y eso nos lleva a la conclusión de esta clase, algo que también hemos visto en otros temas de derecho comparado, es que hay que tener muchísimo cuidado con esta aura de objetividad, que a mí me recuerda mucho a estos cómics Watchmen, que salió una película hace muy poco y ahora es una serie de HBO. Y Watchmen se basa en la idea de que los superhéroes son personas comunes y corrientes que tienen tanto virtudes como defectos. Y el conflicto
del cómic y de la película es quién controla a los superhéroes. ¿Quiénes son los que tienen que fiscalizar a los que nosotros creemos que son los todopoderosos? Y no solamente todopoderosos, sino que los que hacen el bien y los que declaradamente hacen el bien. Entonces, si tenemos estos superhéroes que tienen capacidades y que los respetamos, ¿quiénes están por arriba de ellos? ¿Quién controla a la OMS? ¿Quién controla al Fondo Monetario Internacional? Y no hay un organismo supranacional o ultra, mega, hiper multilateral que controle al Fondo Monetario Internacional. Entonces cabe en nosotros mismos y en los propios gobiernos en escuchar, pero también en debatir y medir cuál es la importancia que tienen los determinados indicadores. De lo contrario, estamos siendo gobernados por entidades que tienen cero accountability. Y cuando hablo de accountability es que no hay supervisión. Entonces no sabemos qué ideología, no sabemos por qué, cuál es la teoría, ni hacia dónde van. Entonces detrás de estos paladines de la objetividad también se esconden aspectos subjetivos. Y en eso es muy importante el afán crítico que hay que tener respecto de los indicadores como una forma de derecho comparado. Si es que vamos a utilizar indicadores, si es que vamos a usar eh, una metodología sociológica y de datos, siempre hay que tener en consideración, primero, algo que vengo repitiendo hace varias clases, la honestidad académica para demostrar y evitar de que esto sea un black box, una caja vacía, una caja negra. Y que demostrar de que, si bien es cierto, los indicadores son una forma de derecho comparado, sus usos y efectos deben ser analizados cuidadosamente. Y que la objetivización de sus contenidos a través de los datos igualmente puede ser tendencioso. Entonces, aplicar honestidad académica es clave, pero la investigación y la accountability es esencial. No podemos llegar y tomar un argumento del Banco Mundial simplemente porque viene del Banco Mundial, sino que corresponde a nosotros y especialmente a la universidad, a los estudiantes y a los profesores, de levantar estas alertas y también procurar de que la información fluya de una manera que permita tomar una decisión que no solamente esté dada por aquellos que no tienen una intención clara. Entonces en eso la honestidad académica es muy importante por parte de estas instituciones, pero también quiénes son las que supervisan estos indicadores debiésemos ser la academia, nosotros mismos. Y el rol de los gobiernos debiese ser, en base a estas dos cosas, tomar decisiones. Y algo que en estos momentos, y especialmente con la situación sanitaria, cobra muchísima mayor relevancia. Lo que dice una organización internacional respecto de las experiencias extranjeras debe ser correctamente evaluada y tomar decisiones en base también a lo que el mismo criterio y el conocimiento interno nos puede dar. Entonces, en eso, algo que ocurrió hace muy poco con el certificado de inmunidad o el certificado COVID de alta, donde la OMS plantea una posición, la comunidad científica plantea otra posición, incluso la expresidenta Bachelet desde la ONU también expresa su opinión, y por lo menos ahí vimos un ejercicio de accountability internacional, donde la OMS, por mucho prestigio y razonabilidad que tenga durante la pandemia, sí ha tenido honestidad académica en algunos casos, en gran parte de los casos, y que la investigación de la accountability ha permitido balancear y evitar de que esta objetivización de contenido se transforme en algo tendencioso igualmente. Entonces, esas son las conclusiones de la clase del día de hoy. Espero que han sido bastantes contenidos y espero que si es que tienen alguna consulta no duden en escribir y les recuerdo contestar la actividad de evaluación de cada clase. Hasta luego.